Yo creo que como fundación somos un equipo maravilloso que hace muchas cosas, pero también sin la ayuda de todo el equipo del hospital no podríamos hacerlo, y eso nos ha permitido convertirnos en una gran familia trabajando con el único objetivo del bienestar de los niños y sus familias. Y yo siempre, mi mensaje principal para los papás que acompaño, para las familias que acompaño, es que cuando no tenemos cantidad, lo que otorgamos es calidad. Entonces, si tenemos 5 minutos, 10 minutos, si solo podemos tener una tarde durante la semana, que ese sea nuestro espacio, nuestro oasis, nuestro desahogo, convivir, unirnos. Bienvenidos a otro episodio de Voces FGK, historias que transforman. El día de ahora estaremos platicando con Andrea Monroy sobre la importancia del juego y todo el tema lúdico y cómo de hecho ocurre en la Ludoteca Naves Hospitalaria Benjamín Bloom de Gloria Crit. Bienvenidas, Andrea. Gracias, es de verdad para mí un honor, un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de la experiencia a través de los años que hemos ganado a través del juego y la lúdica. Ok, para iniciar quisiera que nos contaras un poco quién es Andrea. Bueno, Andrea es una mujer valiente que ha logrado mucho a través del apoyo de su familia, de su equipo, de ese deseo de aprender. Yo creo que a Andrea le apasiona mucho aprender y sobre todo acompañar a otros. Ama su trabajo, ama lo que hace y creo que ha llegado a un momento donde se siente muy feliz y cómoda con todo esto. Qué bueno. Si nos cuentas también, ¿qué libro te estás leyendo? Estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Humanizar para Sanar, de la doctora Gloria Valenzuela Becerra, que habla acerca de la humanización. Es muy interesante porque ella a través de historias va contando cómo humanizar espacios, cómo humanizar situaciones en un contexto hospitalario. Entonces me ha parecido muy interesante esta narrativa de trasladar estas experiencias a historias que son un poco más digeribles y que aportan mucho conocimiento. Gracias. Y si nos contás, ¿qué es un fin de semana ideal para ti o usual? Bueno, un fin de semana ideal para mí es compartir con mi familia, con mi mamá, mi hermano, mi esposo, el resto de mi familia. Un día tranquilo en casa y si se puede en la playa, pues mucho que mejor, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Sí? Que esa es parte de la salud mental, Así del autocuido también. Sí. Bueno, quisiera que nos empezaras contando un poco también del trabajo que se hace en la ludoteca. Si nos das un poco de trasfondo y todo. Claro, el trabajo que se hace a través de la ludoteca es sumamente importante. Creo que la ludoteca es un espacio o un oasis que ha surgido dentro del Hospital Benjamín Bloom, que ha permitido hacer mucha labor de acompañamiento, de salud mental, de trabajar con los papás, con los niños, con el personal. A mí me parece que la ludoteca es esa pieza que integra a muchas partes que tienen que ver con todo lo que sucede en un hospital, ¿no? Generalmente pensamos que únicamente los pacientes necesitan acompañamiento dentro del hospital, pero creo que Ludoteca ha permitido a través del juego y a través de esta labor de acompañamiento que hacemos, unir estos elementos, no solo trabajar con los pacientes, integrar familias, cuidadores y personal, que sobre todo es tan importante dentro de esto. Yo sé que tú estás en el área de pediatría. ¿Sí? Si nos cuentas cómo se vive un día ahí, cuáles son las actividades que desarrollan, el impacto que tienen. Claro, bueno, nuestra labor inicia, nosotros tenemos un diagnóstico, atendemos todas las especialidades del hospital, entonces nuestra labor inicia haciendo un diagnóstico. ¿Cuántos niños tenemos? ¿Qué patologías tenemos? Si hay alguna situación en particular que esté sucediendo con los niños, y trabajamos a través del juego, adherencia al tratamiento, alimentación adecuada, acompañamiento emocional, final de vida también, que es muy importante trabajar con los pacientes. Sabemos que en el hospital, pues, en el mejor de los casos, nuestros niños regresan a casa con su familia, pero hay otros que mueren dentro del hospital y es importante también integrar esto. Así que tratamos de abarcar de manera integral todo lo que sucede en un hospital a través del juego. Les acompañamos a jugar en los días que son buenos, cuando los tratamientos lo permiten, cuando los malestares han cedido un poco, pero también acompañamos hasta el final, cuando vemos que las cosas no van a mejorar o que el curso de la enfermedad ya es innegable. Entonces también tratamos de acompañar, y yo creo que ha sido un gran aprendizaje. Los niños son grandes maestros y para mí ha sido bien interesante ver
que cuando vamos a un hospital de adultos, pues las cosas están un poco más calmadas, mucho malestar, pero los niños son maravillosos. En cuanto ellos se sienten bien, se sientan, juegan, cantan y siguen. Inclusive en final de vida, cuando nos acercamos y preguntamos a un niño cómo amaneciste hoy, cómo estás, que nos digan muy bien, con esa sonrisa, yo creo que también es un aliciente para todos nosotros y es sumamente motivador. ¿Y cómo abordan el tema con los papás? Porque en visitas al hospital he visto que los papás permanecen largos periodos, a veces de ser necesario, en el hospital con el paciente. Claro, y esto es un factor sumamente importante para nosotros, porque la compañía de los papás ahí es importante y los papás sufren a la par de sus hijos estando dentro de un hospital. Tenemos papás que pueden pasar ahí 3 días, pero hemos tenido papás que han estado ahí 9 años también. Y es importante acompañarles, darles herramientas, sobre todo, para poder cuidar a sus hijos. El desgaste emocional por el que atraviesa un papá estando en un hospital es difícil, no solo por el hecho de ingresar al hospital, sino por el hecho de que reciben un diagnóstico, muchas veces no saben lo que está pasando, y tenemos que recordar también que los papás pierden el control de sus hijos. No pueden darles de comer, no pueden convivir con sus hermanos, hasta cierto punto ceden el control de sus hijos a otras personas que estamos alrededor. Entonces, qué importante es también tratar de integrar a los papás, acompañarles, darles herramientas para atravesar por eso y también permitirles acompañar a sus hijos en este proceso. Entonces, a mí me parece que nuestro trabajo también permite ser ese vínculo entre papás y los pacientes para que puedan transitar esta estancia en el hospital de mejor manera. ¿Y qué herramientas les podrías dar, por ejemplo, a padres de familia que tienen un niño enfermo, no necesariamente en el hospital, pero en casa? A todo ese grupo que rodea tal vez a un miembro que está enfermo. Bueno, uno, formar redes de apoyo, eso es sumamente importante, acompañarnos de otros, conversar con otros de lo que nos está pasando, saber en qué momento podemos ayudar. Recordemos que cuando los papás se encuentran en ese problema, de repente quizás nuestra capacidad de resolución de conflictos, de problemas, se ve un poco mermada. Entonces necesitamos apoyarnos de otros y sobre todo cuidarse. Nadie puede dar lo que no tiene y es importantísimo cuidarse para poder acompañar a sus hijos, buscar la ayuda, formar estas redes de apoyo, el autocuidado y el desahogo emocional a mí me parece sumamente importante. Hablar de lo que sentimos, hablar de cómo nos sentimos y sobre todo hay algo que a lo largo de nuestro trabajo nosotros hemos encontrado. Los papás no hablan con sus hijos acerca de cómo se sienten con lo que está pasando y a veces es importante, yo le digo mucho a los papás, cuéntele a su hijo que usted también está triste, que usted también siente lo que está pasando, que también nos da miedo, porque de esa manera nos acompañamos y los niños entienden que sus papás también están pasando por esta situación. Eso nos permite humanizar el vínculo y sobre todo ser más cercanos. ¿Cómo conjugan el trabajo de la ludoteca con el quehacer del personal médico en el hospital, por ejemplo? Yo creo que eso ha sido todo un reto. Dentro del hospital hay muchas cosas operativas que se tienen que hacer, muchos procesos que seguir. Y ludoteca, pues de repente consideramos que era un poco disruptivo tener juego dentro del hospital en un ambiente tan delicado. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a lograrlo? Pero creo que las bondades y todo lo que alcanzamos con eso nos ha permitido ser parte ahora del hospital. Nosotros no somos algo extra o algo que se agrega, somos parte del tratamiento de los chicos. Entonces esto nos permite a nosotros integrar el juego a través de eso. Favorecemos, como le comentaba anteriormente, la adherencia al tratamiento, la alimentación adecuada, muchos procesos que son difíciles y hemos logrado integrar a través del juego, al ser una herramienta no invasiva, esto nos permite trabajarlo con ellos. Y también algo que nos ha permitido es que hemos trasladado esto también al personal. Entonces, al vivirlo, al experimentarlo, genero menos resistencia, comprendo el beneficio que esto tiene. Entonces, eso nos ha permitido crear un solo equipo de trabajo. Yo creo que como fundación somos un equipo maravilloso que hace muchas cosas, pero también sin la ayuda de todo el equipo del hospital no podríamos hacerlo y eso nos ha permitido convertirnos en una gran familia trabajando con el único objetivo del bienestar de los niños y sus familias. Gracias. ¿Y cómo participan también los voluntarios? Que yo sé que es un brazo muy fuerte dentro de la ludoteca.
Claro, sí, nuestro equipo, pues en algún momento somos 16 personas, nos vemos limitados para la demanda que tiene el Hospital Bloom, un hospital de pediatría de tercer nivel con alta demanda. Entonces tenemos un programa de estudiantes y de voluntariado. Esto nos ha permitido también articular un poco la atención, tener más alcance y preparar también a estos jóvenes que vienen para acompañar a los demás. Se les dan herramientas, tienen un plan de formación también que les permite a ellos adquirir herramientas para acompañar a otros. Y esto a nosotros también nos permite acompañar a más niños, a más familias y tener un mayor impacto en lo que hacemos. Okay. Y hoy estarás participando en el Congreso de Salud Mental, el segundo congreso que se realiza en el país. ¿Cómo ves eso en el contexto nacional? ¿Qué crees que aporta? ¿Cuál es tu opinión con todo esto? A mí estos espacios me parecen importantísimos. Uno, porque ponemos en primer plano la salud mental, que creo que es algo que durante mucho tiempo hemos ido relegando, y la salud mental es importantísima para todos. En el momento en que estemos y en la labor que hagamos, la salud mental es importante. Siempre hay algo por lo que debemos trabajar, siempre hay algo por lo que debemos ocuparnos de nuestra salud mental. Entonces a mí el segundo Congreso de Salud Mental me parece un espacio perfecto para todos aquellos profesionales y todas aquellas personas que tengan acceso a él, poder cultivarnos en la salud mental. Esto nos permite vivir más tranquilos, adquirir mejores herramientas para también lidiar un poco con este mundo, ¿verdad?, que de repente nos absorbe. Tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tanto, y la labor diaria sobre todo nos absorbe a todos y de repente nos olvidamos de nuestra salud mental, nos dejamos a nosotros por último, cuidamos a muchos. A mí eso me pasa, estamos habituados a cuidar de otros mucho y de repente nos olvidamos que también hay que cuidar de nosotros. Entonces estos espacios realmente que son muy valiosos, sobre todo para promover una cultura de salud mental, que creo yo que es una de las grandes herramientas que nos llevan a progresar. ¿Qué dirías tú que son 5 cosas, 5 elementos que tú haces en tu día a día o en tu semana para cuidar de tu salud mental? 5 cosas puntuales para que los que nos escuchan puedan hacerse una idea. Bueno, uno, fomentar el autocuidado. Uno tiene que generar espacios para uno poder cuidarse, ya sea si nos gusta cocinar, si nos gusta cuidar plantitas, si nos gusta leer, pero generar esos espacios, no esperar, porque casi siempre decimos cuando tenga tiempo, cuando llegue el fin de semana, cuando lleguen las vacaciones, y así se nos van pasando el año y no lo hacemos. Entonces generar espacios dentro de la semana que nos permitan gestionar esto. Luego conversar mucho, formar una red de apoyo, eso para mí es importante. Conversar con el otro, con personas de nuestra confianza o con un profesional de la salud mental, de cómo nos sentimos, de qué está pasando. Creo que esto también nos aporta una óptica diferente. Cuando nosotros estamos dentro de alguna situación, pues se nos nubla de repente la visión de las cosas, y el aporte de alguien más puede ser sumamente importante. 2, dedicar esos tiempos de descanso. A mí eso también me parece muy importante. El trabajo nos absorbe y de repente pues podemos seguir trabajando todos los días 24/7 si queremos, pero generar espacios, eso me parece sumamente importante. Tiempos que nos permitan descansar, y la convivencia familiar. A mí eso me parece también que es algo que a mí personalmente me ayuda, me recarga. Convivir con mi familia, con mis amigos, con aquellos a quienes quiero, también me permite una parte de desahogo emocional, y eso también pues me permite continuar con la labor que tenemos que hacer. Un poco de cosas que nos hagan sentir bien y que disfrutemos haciendo prácticamente. Así es, exacto. Andrea, ¿qué le dirías tú a las familias, por ejemplo? ¿Cómo también pueden generar espacios de autocuido? Porque es muy, muy importante, que tal vez podría ser algo que en conjunto determinen. Sí, a mí me parece importante, y el mensaje para las familias es que de repente nos enfocamos en costos, en tiempo. Y yo siempre, mi mensaje principal para los papás que acompaño, para las familias que acompaño, es que cuando no tenemos cantidad, lo que otorgamos es calidad. Entonces, si tenemos 5 minutos, 10 minutos, si solo podemos tener una tarde durante la semana, que ese sea nuestro espacio, nuestro oasis, nuestro desahogo. Convivir, unirnos. A veces no hay necesidad de hacer un gasto elevado
o de tener un tiempo excesivo, sino únicamente sentarnos a comer todos juntos, sentarnos a platicar de cómo nos fue en el día, abrazarnos, escucharnos a los otros. De repente en el día a día las familias no se escuchan, no sabemos lo que está pasando con el otro. Y yo siempre recomiendo eso a las familias, escucharse, acompañarse. Y para eso pues lo único que necesitamos es nuestra presencia y tiempo. Entonces para mí eso es bien valioso. Yo le dejaría ese mensaje a las familias de acompañarse siempre. Gracias. ¿Y qué dirías tú a Andrea de 20 años? A Andrea de 20 años atrás, pues yo le diría pues que es valiosa, y sobre todo algo que yo he aprendido a través de esta experiencia es que nunca sabemos si somos las manos, el abrazo, la caricia o lo que alguien necesita para seguir adelante, que eso no lo pase por alto y que lo está haciendo muy bien. Eso le diría. Perfecto. Si quisieras dejar una reflexión final para todos los que nos escuchan sobre todo esto, ¿qué les dirías? Bueno, yo quisiera decirles que es importante el cuidado de nuestra salud mental, buscar estos espacios dentro de nuestra labor diaria, no solo de manera profesional, sino también personal. Cultivar nuestra salud mental es importante y sobre todo humanizarnos a través de algo que yo siempre digo, poner nuestro corazón al servicio de los demás. Eso hace la diferencia. Gracias, Andrea, por compartir no solo tu labor personal, sino toda la labor de la ludoteca, de la Fundación Niñez Primero, y por recordarnos la importancia del cuidado y de la salud mental. Gracias por este espacio.